¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les presento un breve video donde vamos a tratar de salvar esta monedita. Una monedita que compré en una subasta reciente en Zurich y la compré por dos razones. Número uno, porque es una moneda muy rara. Es una pequeña moneda cívica de la ciudad de Dokimeum, una ciudad griega en Frigia, el corazón de la provincia romana del Asia, el corazón justo en el centro de Anatolia, en Frigia, a nombre de Agripina II, Agripina la joven, que era en esta época, la época que se acuñó esta moneda, que se calcula fue en el año 55 de nuestra era, bueno, era la mamá de Nerón. Antes también tiene acuñaciones como esposa de Claudio. Y la compré, como les digo, porque era rara y porque además, claramente, como pueden ver, esta moneda tiene bastante grave enfermedad de bronce. Así que la compré con la idea de hacer este video. La compré obviamente porque salió muy barata. La vi, la compré por la base. La base o precio de salida era 5 euros. Y dije, bueno, esta moneda la quiero salvar. La quiero tratar de rescatar. Que no termine en manos de algún coleccionista que, digamos, la termine arruinando. Digamos, vamos a tratar de rescatarla, vamos a tratar de limpiarla, estabilizarla y salvarla, digamos, porque es una pena que una moneda tan rara, les digo, de esta moneda se conocen solamente el RPC, lista, si mal no recuerdo, 4 ejemplares, el RPC online. Así que bueno, es una moneda bastante rara y es interesante que se conserve. Además, yo les digo que está, más allá del problema grave que tiene, que es la enfermedad de bronce, está muy bien conservada, por cierto. Muy buen estado. Prácticamente no tiene desgaste esta moneda. Así que bueno, 5 euros. Obviamente me salió bastante más cara porque entre las comisiones, los gastos de envío, los impuestos, etc. Pero bueno, aún así, digamos que fue muy barata para lo que es. ¿Es la enfermedad de bronce el fin de una moneda? ¿Es el fin irremediable de una moneda? Bueno, no. Si se la puede limpiar de forma cuidadosa y estabilizar, la moneda puede salvarse y puede volver a integrarse a una colección y conservarse mayormente sin problema. Ya vamos a hablar de qué se hace con una moneda con la enfermedad de bronce que ha sido tratada, porque no es el mismo procedimiento agregar una moneda así a nuestra colección que cualquier otra moneda, ¿no? Esto vamos a explicarlo más adelante. Pero la idea sí es rescatar esta moneda y tengan en cuenta que, bueno, además uno muchas veces compra monedas que no tienen ningún problema en primera instancia, no tienen ningún problema visible cuando uno las compra, pero que después se ponen así. Se ponen así y eso se debe en muchos casos a un desbalance de la humedad, ambiente, etcétera, etcétera, porque estas monedas, claro, estuvieron enterradas durante siglos, estuvieron selladas muchas veces o cambió el clima, por ejemplo. Generalmente en muchos países europeos, por ejemplo España, por ejemplo los países de Medio Oriente, etcétera, el clima no es húmedo, es muy seco y en nuestros países como la Argentina, bueno, la humedad ambiente, bueno, en buena medida también es gracias a esa humedad que son países tan fértiles, ¿no? Como Argentina o Brasil, etcétera, pero lamentablemente también el desbalance del ambiente, digamos, el cambio de ambiente hace que surja la enfermedad de bronce. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar esta moneda sacando la mayor parte del polvo verde. Fíjense, la enfermedad de bronce se caracteriza por ser una especie de polvillo verde o que se descascara con la forma de un polvillo verde claro, opaco. Mucha gente confunde incrustaciones, adhesiones, depósitos de cuprosos o de cuprita, que suelen ser también verdes, que es el color del mineral. Esto es mineral, esto es parte de la moneda, lamentablemente. Esto hay que decirlo, ¿no? No es algo que se le pega, sino que es parte de la moneda, es
parte de la superficie de la moneda que reacciona de esta manera al ambiente y lamentablemente esto progresa. A diferencia de, por ejemplo, una incrustación de cuprita que no le hace nada a la moneda. Es más, en algunos casos hasta le agrega un cierto encanto, ¿no? En el sentido que, bueno, si una moneda tiene una incrustación importante de cuprita es porque claramente es muy antigua, digamos, ¿no? No puede tener una incrustación de cuprita y ser una falsificación actual, digamos. Es imposible, digamos. Entonces, eso no le hace nada. Pero esas incrustaciones generalmente se manifiestan como pelotitas o adhesiones de color verde brillante, sólidas, como si fuera una pequeña pepita, como una pequeña esmeralda a veces, ¿no? Y obviamente a mí por ejemplo, no es que no me suele molestar eso. Yo generalmente esas cosas se las dejo, pero esto es otra cosa. Esto lamentablemente sigue progresando, sigue avanzando y termina comiéndose tu moneda, literalmente. Por eso se la llama enfermedad de bronce y en España le dicen cáncer del bronce o cáncer, literalmente, de las monedas. Enfermedad de bronce es contagiosa. No se pueden guardar monedas con enfermedad de bronce con monedas que no tienen este problema, porque puede pasar de una moneda a otra, como si fuera una especie de enfermedad contagiosa. Por eso, más que cáncer, se parece más a algún tipo de viruela, lamentablemente. Y como la viruela, lamentablemente, deja marcas. Fíjense, ahí tienen una incrustación de cuprita roja, una incrustación, creo que la de verde se le dice cuprosa y la de roja se le dice cuprita, pero no estoy seguro de estas cosas. Bueno, son cosas de química, etcétera, y yo no me ocupo de eso, pero fíjense que a veces esto es indicativo que debajo de estas incrustaciones, cuando se las limpia, aparece la enfermedad de bronce. Eso pasa también, eso sí pasa. Así que bueno, la idea es aflojar un poco con esta gubia, que está muy afilada, o con una trincheta, o con un bisturí, etcétera, un poco la enfermedad, y después vamos a tratar de ir cepillando. Probablemente usemos también el lápiz de fibra de vidrio, que es útil también para remover. Ahora voy a darle un poco para que vean con el lápiz de fibra de vidrio, y esto va a remover bastante profundamente lo que es el polvillo digamos, los depósitos de polvillo activo. De esta manera vamos a ver que, bueno, lamentablemente esta moneda va a quedar despatinada. Después vamos a ver cómo podemos hacer para tratar de solucionar ese tema. Bueno, la operación quirúrgica, digamos, la parte de operación quirúrgica de todo este tratamiento ya está terminado. Ya pueden ver que no queda ya masa de polvo opaco, queda así algo de verde en el interior de las grietas, que es muy difícil de sacar. Pero ahora vamos a hacer otras cosas más y van a ver cómo vamos a ir eliminando todo esto. Bueno, ahora vamos a proceder a lavar la moneda. Fíjense, para eso voy a usar un cepillo de dientes viejo en desuso, al cual le hemos cortado las cerdas para que queden bien cortitas y bien firmes. Y abajo del chorro de agua de la canilla le vamos a dar hasta prácticamente suprimir cualquier resto de verde. Lo que ustedes ven verde, que es esa especie de verde opaco, son iones cuprosos que forman justamente la enfermedad de bronce y que forman una especie de ácido, según leí una vez. Yo les repito, yo no soy químico, así que no les puedo detallar mucho todo el proceso químico, pero básicamente se podría decir que es al bronce lo que es el óxido al hierro, y el problema es que sigue avanzando hasta que no queda nada de tu moneda, con lo cual cuando ustedes ven la enfermedad de bronce hay que intervenir, no hay más remedio. Seguimos en la cocina con nuestra amiga Agripina,
Porque, bueno, ahora vamos a primero secar muy bien la moneda, cosa que no quede humedad visible, humedad percibible, con un papelito. Y seguimos en la cocina, como les digo, total, bueno, son las 3 de la mañana, así que no se usa la cocina a esta hora, porque vamos a necesitar darle calor, porque ya les expliqué que la enfermedad de bronce, a mí me preguntan qué es un hongo, la enfermedad de bronce, qué. No, básicamente es un ácido que se desarrolla, que despierta, digamos, en la superficie de la moneda y ataca. Por eso la pátina es tan importante que se conserve, etcétera, porque la pátina protege a la moneda. La pátina es parte de la moneda, pero la enfermedad de bronce también es parte de la moneda, pero lamentablemente sigue activa y se va comiendo tu moneda hasta que la moneda desaparece por completo. Se han dado casos de monedas que prácticamente desaparecieron, quedó muy poco, quedó una cosa irreconocible directamente, completamente consumida por la enfermedad de bronce. ¿Y por qué estamos en la cocina o por qué seguimos en la cocina? Bueno, porque ahora le vamos a dar calor a la moneda. Por suerte, bueno, yo odio estos hornos eléctricos y cocinas eléctricas, pero tiene la ventaja de que le podemos dar calor controlado y dejarlo un buen ratito, digamos, pero siempre en vigilancia, sobre la hornalla eléctrica para que se seque por completo. Vuelta y vuelta, porque, como les digo, es muy importante eliminar la humedad de la moneda. No tiene que quedar nada de humedad. Ya les dije que justamente el tema de la humedad es esencial, así que no es que vamos a cocinar la moneda, vamos a tener que estar siempre muy atentos a no propasarnos, a no pasarnos con el calor, pero sí dejarlo un buen rato. Generalmente yo le pongo bajo, 1 o 2 puntos de calor a la hornalla eléctrica y se va a ir evaporando el agua, evaporando todo el resto de humedad que hay en la moneda. Y a veces incluso, bueno, a veces uno se excede y por ahí ganan un poco de oscuridad, un poco de color más oscuro que no le viene mal a una moneda. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Bueno, estoy contento de haber salvado esta monedita, fíjense, de esta emisión. Yo les dije 4, pero no, las 4 es de la otra emisión. De esta emisión se conocen 6 ejemplares. Acá la pueden ver en el RPC Online. Y si son todas, no, son varias, son de muy estilo muy parecido entre sí, pero no todas son del mismo par de cuños, pero son monedas muy raras. 6 ejemplares reportados en RPC Online, que básicamente suben todo lo que aparece, bueno, todo lo que está en colecciones públicas, todo lo que aparece en subastas, etcétera, etcétera. Así que sí, una moneda bastante interesante. Bueno, y así quedó la monedita de Agripina, así quedó nuestra amiga Agripina, luego de todo el proceso de restauración y operación y rehabilitación, podríamos decir. ¿Qué les parece? Denme su opinión, déjenme su opinión en la caja de comentarios. ¿Les parece que quedó bien la moneda? Bueno, Agripina, que por cierto, al margen de que el interés de una moneda cívica de época romana es sobre todo la seca, es un personaje bastante interesante. Ya les dije que era la madre de Nerón, la última esposa de Claudio, sobrina de Claudio además. Claudio era su tío, porque Claudio era hermano de Germánico, y entonces Agripina II, que era hija de Germánico y de Agripina I, era la sobrina y esposa también de Claudio. Personaje interesante, muy gracioso. Además, si leen la biografía de Nerón, en las vidas de los 12 Césares de Suetonio, van a ver que luego de que Agripina probablemente envenenó a su marido, es decir, a su tío Claudio, para que su hijo de un anterior matrimonio, Nerón, subiera al trono, luego Nerón quiso eliminarla porque no se la aguantaba más, porque Agripina pensaba gobernar ella más que nada. Nerón subió al trono con 14 años nada más, y Nerón trató de asesinarla, y de hecho hizo varios intentos de asesinarla de formas increíblemente complicadas. De hecho, por ejemplo, construyó un barco que en alta mar se partía por la mitad y se hundía para que su madre se ahogara, pero Agripina era muy buena nadadora. Dice Suetonio, y se salvó. Y finalmente, al final, bueno, terminó eliminándola.
Y dice que cuando Nerón mató a su madre, dice Suetonio que quiso examinar su cadáver, dice, y sintiendo sed durante el examen, pidió vino y bebió. Ahora, esta moneda no va a ir a la colección directamente porque va a tener que permanecer en observación un tiempo. Yo diría que lo ideal es tenerla un mes, 2 meses para mayor seguridad. Estas monedas no se pueden meter directamente en la colección. En principio lo que vamos a hacer va a ser dejarla aparte. Y fíjense que además puse un papelito para que la moneda no esté en contacto con la felpa, porque si no, si esta moneda retoma la enfermedad, cosa que es poco probable. El tema de la cesión de calor es muy importante. Yo esta vez la repetí 2 veces, se puede repetir 2, 3 veces, hasta asegurarse, porque no es simplemente eliminar el agua del lavado, ni mucho menos, sino que es eliminar la humedad que hizo renacer la enfermedad en algún momento. Así que, en general, si ustedes siguen el procedimiento, hay otros procedimientos que incluyen, por ejemplo, sumergir la moneda en agua destilada, se puede usar sílice, esas bolsitas de sílice que vienen para eliminar la humedad de ciertos productos, por ejemplo, algunos productos de electrónica, por ejemplo, yo tengo esas bolsitas, y si no, incluso granos de arroz que absorben la humedad, tenerla con granos de arroz bastante tiempo, durante el tiempo de la, digamos, de la cuarentena a la cual vamos a someter la moneda, pero luego ya nos aseguramos que la enfermedad de bronce está suprimida, ya podemos incluirla en la colección como una moneda más. Yo verdaderamente he tenido por suerte pocas monedas con enfermedad de bronce. No le tengo miedo a la enfermedad de bronce porque en general las que he tratado han quedado bien y han quedado estables. No han vuelto a tener problema, con lo cual no me parece una cosa tan terrible como otras personas que, por ejemplo, no quieren ni meterse con una moneda con enfermedad de bronce. Y por esa razón, obviamente, que esta moneda la compré. Les dije por la base no, la pagué un poquitito más de la base, pero la compré a un precio totalmente ridículo, obviamente, porque mucha gente no quiere meterse con este problema, digamos. Así que bueno, me despido entonces. Les dejo un saludo muy cariñoso a todos y nos estamos viendo.